Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a estos conversatorios de ciencia, educación y tecnología, que no son más que espacios para compartir experiencias en las diferentes áreas del conocimiento, utilizando para tal fin las redes nacionales para la educación y la investigación, también conocidas como RENEI. Estos conversatorios se llevan a cabo cada 15 días, los martes de 5 a 6 de la tarde, a través de esta misma plataforma de videoconferencias, y los invitamos a que estén al pendiente de los temas que vamos a estar tratando durante las próximas semanas. El día de hoy tenemos un tema muy especial, muy interesante. Tenemos unos invitados de lujo. El día de hoy vamos a hablar sobre el cambio climático y vectores transmisores de enfermedades. Y para llevar a cabo este conversatorio tenemos con nosotros a la doctora María Magdalena Ramírez Martínez y al doctor Carlos Ibarra. Quisiera comentarles algo sobre ellos. Les decía, son investigadores que han realizado sus trabajos en este campo de la investigación. Y bueno, quiero comentarles que la doctora María Magdalena Ramírez Martínez es bióloga por la Universidad Autónoma de Puebla. Se graduó con una tesis sobre la dispersión de semillas por murciélagos frugívoros en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, aquí en el estado de Jalisco. Tiene un doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales por el Instituto de Ecología ACE. Su trabajo se relacionó con el estudio de las interacciones múltiples entre polinizadores, dispersores y hospederos del muérdago Psittacanthus scidianus o flor de palo. Trabaja actualmente en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, al que ingresó desde el año 2007. También participó en la creación del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, formando parte del grupo de profesores fundadores en el año 2015. Y a la fecha, pues sigue elaborando en ese departamento como investigadora titular. Sus líneas de investigación incluyen el estudio de la ecología de enfermedades zoonóticas, la dinámica poblacional de ectoparásitos de mamíferos silvestres, principalmente murciélagos y roedores, así como también las interacciones bióticas parásito-hospedero, planta animal, con aspectos de polinización y dispersión de semillas por vertebrados. Y también nos acompaña el doctor Carlos Ibarra. Él es biólogo egresado de la Universidad de Guadalajara, con orientación en ecología y conservación de recursos naturales terrestres en el Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad. Cuenta con una maestría en biología ambiental y también un doctorado en ciencias biomédicas, ambos grados obtenidos a través de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2013 se le otorgó el premio a la mejor tesis de parasitología Lola e Igo Flisser-Huis, y ese mismo año ingresó como investigador al Departamento de Ecología Humana del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, también conocido como CIMBESTAB, en la unidad Mérida, en donde labora actualmente. Es investigador nacional nivel 2, ha dirigido una tesis de doctorado y 2 tesis de maestría. Actualmente dirige 3 tesis de doctorado y una tesis de maestría. Y sus intereses de investigación son la ecología y biología evolutiva de vectores de enfermedades zoonóticas, la ecología de comunidades, la interfase entre conservación biológica y la emergencia de enfermedades infecciosas, así como la relación entre tradiciones culturales y el riesgo epidemiológico en comunidades mayas. Pues Maleni, Carlos, bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en este conversatorio, que sabemos será muy interesante para todos los asistentes, a quienes les comentamos que pueden ustedes dejar sus preguntas en el chat de esta plataforma, las mismas que serán respondidas por Maleni y por Carlos al final del conversatorio. Pues adelante, Maleni y Carlos, un placer. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias por la invitación a la Red CUDI. Y bueno, voy a tratar de hacer una charla corta para que podamos tener un poquito más de tiempo para algunas preguntas. Bueno, el día de hoy les quiero hablar un poquito con una visión global sobre las enfermedades de transmisión vectorial, y para esto me gustaría iniciar explicando un poco algunos conceptos que se van a ir mencionando a lo largo de la charla.
Probablemente para algunos pueda ser repetitivo, pero para otros pueda ser un poquito información nueva. Y quiero iniciar definiendo qué es un vector. Y bueno, un vector es cualquier organismo, un organismo vivo. Generalmente son invertebrados que pueden ser transmisores, que pueden ser portadores de algunos patógenos que causan enfermedades. En su mayoría son insectos y los patógenos que pueden transmitir son bacterias, virus, protozoarios, ¿no? En su mayoría. La efectividad de cada uno de estos vectores va a estar determinada por su capacidad de transmitir estos agentes infecciosos y al igual que las características fisiológicas fisiológicas y ecológicas de estos organismos. Y bueno, otro concepto que quisiera a grandes rasgos mencionar, digo, yo sé que este es todo un tema de debate en la actualidad y parece ser que desde el surgimiento de esta propuesta, pero únicamente para efectos de la charla el día de hoy, quiero comentarles que el cambio climático se conoce como esta combinación de factores a nivel global, que tiene que ver cuando se registran valores extremos frente a los valores promedios que normalmente se registran de precipitación, temperatura, velocidad del viento, nivel del mar o caudales de los ríos. Esto generalmente determina el clima a nivel global y está determinado por la interacción entre, bueno, estos factores como en la atmósfera, la biosfera terrestre y la marina, y así como la superficie de la Tierra. Todo esto en general es lo que determina las condiciones climáticas de nuestro planeta. ¿Sí? Entonces, este concepto de cambio climático empezó a tomar mucho auge a raíz bueno, alrededor de los años 50, más o menos 50, 60, porque el debate se plantea como que son eventos, digamos, hasta cierto punto normales en la dinámica del planeta Tierra, pero hay evidencia científica que ya ha demostrado que en los últimos 100 años aproximadamente se ha dado un incremento en ciertos elementos que incrementan la temperatura y por ende algunos parámetros del clima a nivel global. Sí, pero no voy a entrar demasiado detalle en esto. Y bueno, la combinación de estos vectores, en este caso estoy poniendo un ejemplo, el mosquito Aedes aegypti, en la pantalla, y por el otro lado tenemos una imagen del virus del dengue. Cuando este insecto, este mosquito se infecta con este virus, se convierte en un vector de la transmisión de una enfermedad que se conoce como dengue, ¿no? Esto a su vez nos da como resultado ciertas manifestaciones clínicas que podemos utilizar para el diagnóstico de dengue o dengue hemorrágico. ¿Sí? Es nada más como un ejemplo de lo que puede ser una enfermedad vectorial. Y bueno, este tema del efecto del cambio climático o de los cambios ambientales sobre la abundancia y dispersión de vectores no es, digamos, no son temas nuevos, aunque han tomado un nuevo impulso a raíz de esta pandemia, pero en realidad son estudios que tienen ya bastante tiempo, como pueden ver los años de publicación de estos artículos, pues son artículos que tienen más de 20 años, donde ya se estaban, bueno, no todos, donde ya se estaban relacionando o tratando de hacer predicciones y proyecciones a través de modelos sobre el impacto que podrían tener estos cambios a nivel ambiental o climático sobre el brote de nuevas enfermedades. Nuevas en el sentido de que se puedan presentar en áreas diferentes a donde son endémicas. Entonces, el cambio climático generalmente, bueno, mide estos efectos
Por un lado, en la abundancia y dispersión de vectores es importante conocer estos aspectos sobre la ecología de estos vectores y al mismo tiempo en el efecto que este cambio climático tiene sobre la abundancia y dispersión de los hospederos. Es un efecto integrador, o sea, que nos permite a su vez poder proyectar estos, donde se pueden estar presentando nuevos brotes y estar causando problemas de salud a nivel planetario, ¿no? No únicamente los cambios climáticos obedecen como a esa serie de factores abióticos como la temperatura, la precipitación, pero también hay una serie de factores de origen antrópico como son la contaminación de diferentes tipos. En estas imágenes podemos ver la contaminación del suelo, la contaminación del aire, la contaminación del agua. Y bueno, todo esto a su vez genera cambios que van modificando a escala planetaria la atmósfera y bueno, toda la dinámica que va abonando a que este cambio, a estos cambios se presenten. Y bueno, este artículo, como pueden ver, es acerca trata el tema de la deforestación como un efecto sobre las enfermedades de transmisión vectorial. Y por ahí leí un dato que decía que cuando deforestamos un bosque, o para hacer un cambio en la superficie terrestre, se puede generar un incremento en la temperatura que puede ser de un rango de 3 a 4 grados centígrados. Entonces, es un dato escalofriante por lo que implica, porque cada uno de estos incrementos en la temperatura se ve reflejado en aspectos de la fisiología de los vectores y de los hospederos de estas enfermedades. Y bueno, ahorita me gustaría presentar como un esquema general acerca de cómo están estas enfermedades de transmisión vectorial alrededor de nuestro planeta, ¿no? Me gustaría empezar, bueno, este es, es un pequeño listado de algunas enfermedades de transmisión vectorial que se pueden presentar en el continente africano. En este caso, por ejemplo, tenemos una serie de enfermedades que tienen diferentes vectores, ¿no? Hay enfermedades que son transmitidas por mosquitos, por caracoles, por moscas, en fin, hay una gran cantidad de vectores, pero todo este listado tiene que ver, y bueno, se hace un análisis de cómo el incremento en la temperatura, la proyección que se ha hecho del incremento de la temperatura de aquí bueno, es una publicación del año 2000, se hacía una proyección para el 2100 y se proyectaba un incremento de alrededor en un margen de 1 a 3.5 grados centígrados en estos 100 años. Y esto ha mostrado que ya se han presentado, o sea, ya hay evidencia de que ha habido incrementos de temperatura en ciertas regiones del continente en un margen de 0.3 a 0.8 grados centígrados, al menos para el continente africano, que ha facilitado, que ha brindado condiciones de hábitat nuevas o ventanas de oportunidad donde los vectores pueden sobrevivir mejor, pueden incluso incrementar su eficiencia en la transmisión de algunas enfermedades, ¿no? En el caso de Europa, también, bueno, Europa es un continente con muchas diferencias en cuanto a hábitats y temperaturas y clima para vectores, pero se destaca principalmente como enfermedades de transmisión vectorial la malaria y la enfermedad de Lyme. Estas también son transmitidas por mosquitos en el caso de malaria y por garrapatas en el caso de Lyme. Y el incremento en la temperatura que ha experimentado este continente y la proyección que se tiene para unos años
más adelante, dejan de manifiesto que pueden haber brotes considerables en regiones donde no se estaban presentando estas enfermedades. Incluso, por ejemplo, en el caso de Italia, me parece que la malaria había sido ya erradicada en los años 40 y debido a un incremento en la temperatura tuvieron brotes nuevamente de malaria, posiblemente por casos importados y bueno, siguió la retransmisión en la región. En el caso de Sudamérica, bueno, también tenemos una cantidad importante de enfermedades de transmisión vectorial. Ha habido una gran cantidad de estudios, no solamente en Sudamérica, esto es a nivel global, sobre los aspectos fisiológicos de los vectores. Y hace unos días en un conversatorio, bueno, en un webinar de la red hermana de la Red Clara, tuvimos la presentación de varios estudios que la doctora Stewart está desarrollando y ha desarrollado en Ecuador, precisamente con el mosquito Aedes aegypti y los aspectos fisiológicos del vector y muchos componentes socioeconómicos de la transmisión. Pero hay otras, ¿no? Hay otras enfermedades como son malaria, leishmaniasis, dengue, chagas, esquistosomiasis, me disculpo por el error de dedo, donde algunas de las más importantes tienen que ver con el número de casos que se presentan en la población y entre ellos pues destacan principalmente dengue y malaria. Hay otras que son consideradas como enfermedades olvidadas, que es el caso de Chagas, por ejemplo, donde, bueno, se le ha considerado como una enfermedad silenciosa, ¿no? Hay otras enfermedades que también se presentan en la región, que son un poco menos importantes, nuevamente refiriéndome al número de casos en las personas, como son la fiebre, perdón, no veo aquí el nombre, fiebre amarilla, encefalitis equina de Venezuela, fiebre oropuche, que sabemos que muchos de sus ciclos están asociados a la precipitación en la región. En el caso de Norteamérica, también hay una proyección de incrementos de temperatura en este periodo. Incluso en los últimos 100 años se ha dado un incremento de temperatura en el margen de 0.3 a 0.6 grados centígrados en este continente. Y bueno, también es importante resaltar que, bueno, Canadá y Estados Unidos tienen programas de vigilancia y servicios médicos muy desarrollados, muy eficientes, que por un lado han permitido el buen control o el seguimiento de brotes de malaria y dengue, pero sobre todo en los últimos años han tenido muchos problemas con brotes de la enfermedad de Lyme y, bueno, hantavirus, que es otra enfermedad, en este caso es portada por ratones. Y se menciona también que, bueno, estas diferencias en el caso de México, donde no tenemos programas de vigilancia también establecidos o monitoreos también a largo plazo que nos permita tener información de cómo se están presentando estos cambios en los hábitats. Y bueno, aparte, servicios de salud que no están siendo muy eficientes, ¿no? Hay una gran cantidad de enfermedades como fiebre del Nilo, Lyme, fiebre manchada de las rocallosas. Muchas son transmitidas por garrapatas, otras son transmitidas por mosquitos. Y generalmente la mayoría de estas enfermedades han tenido brotes importantes que ha sido registrado por el gobierno en Estados Unidos, que tienen una relación muy estrecha con eventos climáticos extremos. Por ejemplo, la fiebre del Nilo, me parece que tuvo un brote en 1993, que fue cuando llegó a las costas de Nueva York. Se piensa que pudo haber llegado a causa de aves migratorias, pero el hecho de que haya tenido
una explosión de casos de encefalitis causada por fiebre del Nilo, es porque se había presentado un evento de sequía extrema en los últimos 6 años, seguido de un evento de lluvias intensas. Entonces, esta combinación, digamos, de fenómenos climáticos es lo que favoreció, en este caso, este brote. En el caso de dengue, por ejemplo, también hay varios estudios que han mostrado que estos incrementos en la temperatura están facilitando que el vector, el mosquito Aedes aegypti, esté llegando a altitudes mayores o a latitudes también mayores y se estén presentando cada vez más casos de dengue en lugares donde no era común que se presentaran. Y bueno, en el continente asiático es complejo porque bueno, estamos considerando Australia también y las islas del Pacífico. Tiene regiones tropicales y tiene regiones templadas. Entonces, esto también nos da un gran catálogo de enfermedades vectoriales, de transmisión vectorial. Y bueno, en la región de Asia destacan principalmente la malaria, el dengue y dengue hemorrágico, entre otras. Y en el caso del continente australiano, las de mayor importancia tienen que ver con una artritis que es causada por 2 tipos de virus, el virus de Ross River y de Barman Forest. Estas son transmitidas por mosquitos, al igual que también la encefalitis del Valle de Murray, que son unas de las más importantes. En el caso de este continente se había proyectado también un incremento de temperatura de un margen de 0.8 grados centígrados en un tiempo de 100 años aproximadamente. Sin embargo, bueno, todas estas proyecciones y estos modelos que estoy haciendo referencia, bueno, fueron antes de los incendios que se presentaron el año pasado, que fueron devastadores, y bueno, eso definitivamente va a tener un impacto no solo en el continente australiano, sino a escala global, ¿no? Por toda esta interacción y estas relaciones que mencionaba al principio. Y bueno, ya para terminar, pues me gustaría cerrar esta presentación haciendo una conexión con el concepto de una sola salud. Y una sola salud implica tener salud para los humanos, tener salud para los animales, sean domésticos o silvestres, y también una salud ambiental. Porque cualquier efecto que se cause sobre alguno de estos 3 digamos, actores en este concepto de una sola salud, definitivamente nos va a afectar a todos. Como dice la imagen, cuando protegemos a uno, ayudamos a protegernos a todos. Y eso es porque estamos viviendo en el mismo lugar, compartimos el mismo espacio y pues no hay ningún lugar lejos. Cualquier impacto, por mínimo que sea, nos va a llegar a todos en algún momento. Y bueno, con eso quiero cerrar mi charla el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y bueno, quiero ceder la palabra a Oscar o al doctor Ibarra, no sé. Muchas gracias. Muchas gracias, Maleni. Muy interesante. Carlos, nos gustaría ahora que... Perdón, Oscar. Muchas gracias. Y muchas gracias, Malena, por tu presentación. Espero que me están oyendo. Se congeló un poquito la pregunta de Oscar. Sí, adelante, Carlos. Te escuchamos perfectamente. Gracias. Te agradezco mucho la invitación, mano. Y para mí siempre es un gusto volver a Outland y a la UDG en cualquiera de las formas posibles. Es la primera vez que es virtual y la ocasión obviamente lo amerita. Bueno, Malena explicó estupendamente, digamos, los puntos pilares, creo, de la temática de este conversatorio. Básicamente, describiendo muy bien lo que es el cambio climático y también cuáles serían ejemplos incluso paradigmáticos de las enfermedades infecciosas.
a mí me gustaría tratar de movernos un poquito hacia un concepto que me parece que en un sentido es, por un lado, más amplio para explicar los fenómenos que podemos ver y percibir todo el mundo sobre las enfermedades infecciosas, pero por otro lado, también que explica de manera más mecanística los sucesos que estamos viviendo. Por ejemplo, las razones por las cuales hay mucha gente infectada de virus que nadie sabe de dónde vino, pero que muy probablemente proviene de alguna selva asiática en donde vivían muy cómodamente murciélagos u otros animales, y por muchos probablemente pasos evolutivos para el virus ocasionados por intervenciones de diferente índole de los seres humanos, llegó hasta las ciudades. Y básicamente es sobre este tema un poco más grande que del que les quiero hablar es el cambio ambiental global, que incluye el cambio climático, pero que no se refiere exclusivamente a él. Voy a compartirles una pequeñísima serie de diapositivas con ánimos un poco de acompañar la charla, pero va a ser más bien como para guiar la conversación. Para esto, bueno, primero quisiera darles la bienvenida a mi laboratorio. Yo trabajo en Simvestav, como lo dijo Oscar, y ahí trabajamos con varios organismos que tienen que ver con la salud humana. Entonces, el cambio ambiental global, voy a digamos, describirlo en 4 de lo que para mí son los factores los efectos más relevantes que tienen que ver con la salud humana. El cambio climático, naturalmente, ya lo explicó Malena. La extinción de especies, las especies invasoras o la presencia o redistribución de especies que generan invasiones biológicas, y la urbanización. Y voy a explicarles por qué quiero mencionar estas 4 cosas. Cambio climático, como les dije, ya se lo he hecho Malena. Entonces, la extinción de especies, ¿por qué es importante para las enfermedades? Los parásitos, los virus, los protozoarios, las bacterias, son organismos comunes en la naturaleza. Existen desde antes que nosotros llegáramos como especie, incluso existen desde antes que nosotros llegáramos como orden. Entonces, son mucho más viejos que nosotros, son mucho más diversos que las especies que nosotros podemos conocer, tocar, ver, que recordamos, que hemos visto en los zoológicos. Son mucho más diversos y tienen muchas funciones muy importantes. Realmente los patógenos son muy importantes regulando las interacciones entre organismos y causando muchos beneficios dentro de los espacios naturales, lo que podríamos considerar los bosques tropicales, bosques templados, en donde hay una gran cantidad de biodiversidad, gran cantidad de especies. Y entonces, estas especies de patógenos, que en algunas ocasiones son transmitidas por vectores, como lo comentó Malena, por artrópodos, por ejemplo, insectos, mosquitos, todo el mundo los conoce, a todo el mundo les ha picado los mosquitos. Bueno, estos cuates transmiten virus. Bueno, los mosquitos también son muy importantes. Los mosquitos son alimento de una gran cantidad de animales en el bosque y tienen muchas funciones en el ecosistema. Entonces, ¿quién es el problema? El problema son los virus, son las bacterias, son los protozoarios. El problema son los mosquitos. Yo tengo otra visión de eso. ¿Cuál es el problema con la extinción de las especies? Bueno, los virus que viven en muchos organismos tienen muchos problemas para vivir en esos organismos también. Hay especies en las cuales los virus o las bacterias o los protozoarios pueden sobrevivir, completar sus ciclos de vida, tener replicación en el caso de los virus, pero hay otras especies a las cuales estos virus llegan con las que no pueden lidiar, simplemente su sistema inmune es muy fuerte, etcétera, no han evolucionado con ellos, y entonces esas especies los contienen, es decir, evitan la transmisión o interrumpen la transmisión en muchos sistemas.
¿Qué pasa cuando se extinguen las especies? Pues cuando se extinguen las especies y se pierde la diversidad, se pierde también esta heterogeneidad en el control de la dinámica de los patógenos. Es decir, puede ser que se pierdan aquellas especies que son barreras para la transmisión y que interrumpen los ciclos y que hacen las epidemias mucho más chiquitas en la biodiversidad. Y que en el caso de las especies invasoras o colonizadoras o las especies que ganan cuando se perturba el ambiente, se ganan especies que son muy buenas albergando a los patógenos. ¿Okay? Esto tiene todo un contenido teórico y hay mucha discusión al respecto, pero hay muchos ejemplos para muchos patógenos en los cuales la biodiversidad actúa como un buffer increíble para reducir la tasa de transmisión de los parásitos. Entonces, ya se pueden imaginar que la extinción de las especies puede estar provocando mayores oportunidades de transmisión porque se eliminan aquellas especies, se pierden aquellas especies que interrumpen la transmisión de los patógenos. Así que si mantenemos especies que mantienen la transmisión, pues entonces se hacen epidemias. Nosotros, como seres humanos, ya se dieron cuenta, somos excelentes transmisores del coronavirus que produce la enfermedad COVID-19, el coronavirus número 2. Bueno, si nosotros tenemos una cantidad de individuos tan grande en el planeta y tenemos una muy buena posibilidad de transmitir el virus, entonces imagínense, el virus está feliz en esta sociedad transmitiéndose todo el tiempo entre la mayor cantidad de gente posible. Eso es como ocurriría, se pueden imaginar, cualquier sistema de transmisión de un patógeno que tiene un hospedero tan bueno para transmitirlo. Entonces, ¿qué pasa con las especies invasoras? Las especies invasoras son especies que pueden albergar patógenos también y que pueden llevárselo a otras zonas porque lo llevamos nosotros o porque se beneficia cuando hay cambios en los ecosistemas. Y entonces las especies invasoras actúan como amplificadores de los virus. Imagínense las ratas domésticas que provienen de Europa. Esas ratas fueron responsables de llevar una bacteria que produjo la peste negra, Yersinia pestis, y provocó una gran mortalidad en esta epidemia. Y ahora, ¿qué pasa con la urbanización? La urbanización es un fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad. La urbanización, como la conocemos ahora, tiene no más de 100 años y, sin embargo, en este tiempo se ha convertido en un fenómeno preponderante que modifica los ecosistemas. Entonces, piensen en una ciudad. Todo el mundo puede haber visto alguna ciudad que está en expansión. Les estoy mostrando una foto de digamos, una caricatura, pero que puede ser perfectamente la ciudad en la que ustedes viven. En esta ciudad ustedes pueden ver muy bien una frontera, que es la frontera prácticamente de expansión de las ciudades. Aquí se ve muy definida, pero muchas veces ocurre de una manera bastante difuminada. Ok, imagínense que en el lado derecho hay biodiversidad que ha evolucionado durante muchos millones de años y en la cual hay patógenos, hay vectores, hay hospederos, es decir, hay reservorios naturales. Y a la izquierda tienen muchos seres humanos viviendo de una manera en la que tienen una cierta estabilidad climática, pero sobre todo, adivinen qué abunda aquí, abunda la sangre. Que les presento ahorita se llama Triatoma imediata, es uno de mis bichos favoritos y es uno de los animales que estudio desde hace un tiempo. Es el vector de la enfermedad de Chagas. Este es un insecto hematófago. Aquí en su abdomen es capaz de albergar una cantidad de sangre que más o menos excede su peso en 2 veces. Y aquí pueden ver el estilete. Este insecto mide hasta unos más o menos 3 centímetros puede medir. Y aquí tienes un estilete. Esta fotografía me gusta muchísimo. La tomó una de mis estudiantes, Adriana González, con una colega de ella, fotógrafa. Y es una excelente fotografía porque yo creo que muestra de una manera muy ilustrativa
digamos, los mecanismos que tienen estos insectos para alimentarse y para valerse del recurso que tienen disponible. Tienen alas, pueden volar y pueden alimentarse de una gran cantidad de sangre. Ahora, como esta es una chinche, la chinche besucona, como la chinche están los mosquitos, están las garrapatas, etcétera. Todo mundo ha tenido una interacción en algún momento con mosquitos hematófagos o con chinches, etcétera. Ahora, estos animales viven de manera natural durante mucho tiempo en la selva, pero cuando las ciudades amplían sus fronteras y se pierden los hábitats naturales para los que son sus hospederos naturales, estos insectos ganan un nuevo hospedero que es muy estable, vive todo el año en una casa que tiene un microclima relativamente amigable, y entonces básicamente tiene una oportunidad para mantenerse todo el tiempo con alimento disponible todo el tiempo. Entonces, para mí este es uno de los grandes fenómenos que repercute sobre la salud humana, que es la urbanización y la expansión de las ciudades en ecosistemas, por ejemplo, los ecosistemas tropicales. ¿Qué tan, digamos, importante puede ser esto? Esta es una fotografía de la ciudad de Mérida tomada en Google Earth. Y ustedes lo que pueden ver es una gran mancha plateada, que es la ciudad de Mérida. Es una ciudad con una gran cantidad de concreto, pero que está en medio, dentro, inmersa en una matriz de paisaje que todavía tiene bastante vegetación nativa. Tiene muchos pueblecitos, por ejemplo, aquí pueden ver unos, que son básicamente pueblos rurales. Yo, aprovechando un poco esta contingencia, pero dándole continuidad a un proyecto que tuve con otros estudiantes hace 2 años, me puse a repartir panfletos para colectar chinches en las casas de la gente que encontraba. Y entonces, lo que encontramos, no estoy mapeando aquí las chinches ahora todavía, porque esto es bastante preliminar, pero les puedo decir que más del 90% provienen de la periferia de la ciudad. Son todas zonas en donde la ciudad está expandiéndose, tiene pocos años de haber sido construidas, fraccionamientos, casas, etc. Y en la mayoría de los casos hay fuentes de vegetación nativa adyacentes a estas casas. Entonces, estas son lecciones muy importantes para la gente cuando estamos hablando sobre cuáles son las consecuencias de expandirnos dentro de los ecosistemas naturales en donde están presentes desde hace millones de años patógenos y vectores. ¿Qué tan, digamos, importante es esto en términos de los fenómenos que estamos estudiando? Imagínense que la especie humana tiene más o menos como tal unos 200.000 años, pero en los últimos 100, 150 años nos convertimos en una de las especies que tiene mayor capacidad de transformación del planeta. ¿Eso qué significa? Prácticamente estamos ocupando el planeta entero. La población humana actualmente llega prácticamente a 8 billones de personas. Esto no tuvo esto no ha tenido una dinámica constante. La población, la especie humana surgió y empezó a crecer y de pronto tenía una distribución más o menos bien estratificada, luego se ha ido expandiendo, pero a partir de más o menos 1960, la población humana empezó a crecer de una manera dramática. En esta gráfica les muestro el tiempo que toma para la población humana doblar su tamaño inicial. Y empezamos en 1600, bueno, hay un punto aquí, 1534. Se pueden dar cuenta que en 1534 le tomaba 700 años a la población humana doblar su tamaño. Pero ahora vámonos a 1960, a 1975, pero ya más o menos, imagínense, en el año 2000, estamos por abajo de 100 años. ¿Qué significa esta tasa de crecimiento poblacional en términos del impacto que tiene las sociedades en los ecosistemas? Imagínense que prácticamente no hay tiempo para los ecosistemas para adaptarse
incluso para las sociedades, para adaptarse a estos nuevos, a este crecimiento tan acelerado. Afortunadamente este crecimiento no se mantiene a la misma tasa, se ha disminuido la tasa de crecimiento, aunque mucha gente cree que seguimos en una tasa acelerada de crecimiento de la población. Esto no es correcto. La tasa actualmente es más baja, la natalidad ha bajado bastante, el promedio de niños por mujer ha bajado bastante. Antes, hace más o menos, hace 100 años era de más de 6 niños por mujer. En Inglaterra le tomó más o menos 100 años bajar de 6 niños por mujer en promedio a menos de 2. En otros países, incluso los que tuvieron leyes que prohibían el nacimiento de niños mayores a 1 o 2 por familia, bajaron hasta en 20 o 30 años. Entonces ahorita estamos por abajo de 3 en promedio, y excepto en una zona de África subsahariana, básicamente en muchos países están por abajo de 2 en promedio. Esto ha sido gracias a que se han mejorado muchísimo las condiciones de educación, conocimiento y calidad de vida. Naturalmente estos son promedios, pero en términos generales no estamos tan mal en cuanto a la dinámica poblacional. Pero definitivamente, si uno piensa en cómo se ve el universo ahora, el universo quiero decir el planeta Tierra, a cierta escala, lo que podemos ver es que hay una gran cantidad de transformación de los ecosistemas. Entonces, pensemos en las ciudades como estas zonas en donde vive una gran cantidad de gente y que no está adaptada a la presencia de patógenos y vectores. Entonces, esto es como se vería a cierta escala. Naturalmente, si nos acercamos un poco más, van a haber menos puntitos. Lo que ven en los puntos amarillos, verdes, rojos, es la pérdida de la capacidad de ver el cielo naturalmente, y eso es por la luz urbana. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la presencia humana en la Tierra, y básicamente se puede ver muy transformada. Se pueden dar cuenta rápidamente que Norteamérica, Europa y unas porciones muy grandes de Asia, sobre todo el sureste asiático, son las que tienen la mayor presencia humana en términos de densidad. Y esto es una manera distinta de verlo, pero a mí me parece muy ilustrativa. Escojan el círculo que más les guste y vean ahí el país, y obviamente se van a dar cuenta que el tamaño de los círculos significa tanto el tamaño de la población en términos de millones de habitantes como el porcentaje de gente que vive en las ciudades. Las ciudades, digamos, los países que tienen una cantidad más grande de gente viviendo en ciudades es, por ejemplo, Estados Unidos, México, Brasil, que tienen 85%, 80%, México 77% de gente viviendo en ciudades. Pero básicamente esto es un fenómeno mundial. Entonces, otra vez, cuando pensamos en el cambio ambiental global y en la presencia de enfermedades, mi forma de verlo es que esto es un fenómeno debido a la urbanización. Naturalmente hay otros factores que intervienen en la presencia de patógenos, pero desde el punto de vista de la salud pública, la urbanización es el gran factor que causa la presencia de patógenos. Entonces, nosotros estamos tratando de entender esto utilizando diferentes modelos y yéndonos, digamos, desde zonas muy estrictamente urbanas hasta zonas muy estrictamente conservadas para examinar cómo cambia la diversidad de patógenos, los procesos de transmisión de patógenos en los gradientes. Esta es una tesis de uno de mis estudiantes de doctorado, y lo que vamos a medir aquí es cómo la urbanización afecta la diversidad de virus que tienen los murciélagos. Para eso vamos a utilizar una sola especie de murciélago que vive en muchas ciudades neotropicales. Artibeus jamaicensis es un filostómido, un murciélago que se alimenta de frutas. Entonces está presente en las ciudades, particularmente aquellas que tienen parques urbanos o que tienen muchos árboles frutales, etcétera. Los ficus les encantan, pero se alimenta de una gran diversidad de frutas. Y entonces aquí lo que vamos a medir es cómo en un gradiente de urbanización, desde zonas que están completamente llenas de concreto hasta zonas que están mucho más boscosas,
se modifica la diversidad de los virus. Básicamente queremos estudiar esto en varias ciudades de la península de Yucatán, tratando de homogenizar algunos parámetros, pero se fijan que son ciudades como Mérida, como Cancún, como Playa del Carmen. Obviamente no estamos pensando en estar en la playa, pero son ciudades que nos pueden ilustrar bastante bien la razón por la cual la urbanización puede ser importante para crear riesgos epidemiológicos. Y nuestra hipótesis es que va a haber un fuerte efecto de la urbanización por varios mecanismos que tienen que ver con la alteración de los sistemas inmunes de los murciélagos debido al estrés, entre ellos el estrés por escasez de alimento, el estrés por ruido, el estrés por contaminación, el estrés oxidativo, etc. Y también el contacto con otras especies. Otra cosa que vamos a hacer relacionado con esto es la tesis de otra de mis estudiantes, Pilar, que es de hecho de casa, ahí de la UDG, es ver esto desde el otro extremo. Entonces tenemos los bosques conservados y uno pensaría que mantener los bosques es suficiente para mantener biodiversidad, pero hay muchos procesos socioculturales que alteran los bosques. Y aunque aún podemos verlos como árboles en pie, están vacíos porque hay muchos procesos que los perturban. Por ejemplo, la cacería intensiva y la eliminación de varios procesos de contaminación y acidificación del suelo, etc. Entonces, lo que vamos a medir aquí es cómo la perturbación, tanto deforestación como la defaunación selectiva de la fauna grande, puede alterar los patrones de transmisión de un parásito, de Trypanosoma cruzi, que es el parásito que transmite que produce la enfermedad de Chagas. Entonces, este es, digamos, el otro extremo de este gradiente. Y así tenemos otros ejemplos. Con Gibran lo que estamos haciendo es ver cómo los escarabajos estercoleros, que son escarabajos que tienen funciones muy importantes en el ecosistema, por ejemplo, eliminando o dispersando el excremento de la fauna, pueden tener también consecuencias negativas cuando se altera los paisajes y entonces esta función ecosistémica se pierde, pero observándola desde una arista que se ha estudiado muy poco, que es la eliminación de los parásitos intestinales que tiene la fauna y que los escarabajos pueden hacer muy bien, por ejemplo, en los potreros, donde el ganado que puede estar infectado de parásitos intestinales, del mintos, por ejemplo, los elimina a través de las heces, y los escarabajos, al fragmentar las heces o esconderlas, pueden estar purificando los ecosistemas y eliminando los parásitos. Entonces, lo que queremos ver es cómo la alteración ambiental global, que como ya vimos es un fenómeno generalizado, a escala local puede alterar patrones de interacciones que son realmente de alto impacto para provocar enfermedades en la gente, pero también en los sistemas silvopastoriles, ¿no? en las comunidades. Entonces, con esto quisiera dejar de lado las diapositivas y volver a Oscar y a Malena para ver si queremos seguir platicando de esto. Y claro que sí, Carlos y Maleni, muy interesante. De hecho, tenemos ya algunas preguntas por parte de los participantes. Déjenme ver, está acá por el chat. Rodrigo nos pregunta, dice, una pregunta para la doctora Maleni. Si nos puede repetir cuál es el efecto del aumento en la temperatura del suelo por la deforestación en los vectores o enfermedades. Muchas gracias, Oscar. Bueno, el efecto del aumento en la temperatura en el suelo, lo que trataba de explicar era más en el contexto global, es decir, el impacto que tiene el que estés perdiendo cobertura forestal, y con esto no solamente es el incremento de la temperatura, sino un cambio en los ciclos, por ejemplo, de los ciclos hidrológicos, captación de agua, infiltración a mantos freáticos.
Y bueno, en otro aspecto que tiene que ver, que bueno, yo no domino tanto, es con la microbiota que se encuentra en el suelo. O sea, hay toda una línea de investigación que tiene que ver con la fauna, digamos, microfauna del suelo y, bueno, microorganismos asociados también a la productividad. Entonces, al remover la cobertura forestal, también estás acabando con estos microorganismos que de alguna manera forman parte, como lo mencionaba el doctor Ibarra, de la biodiversidad, digamos, que nos rodea a nosotros como especie. También hay todo un ecosistema bajo el suelo que tiene sus propios, digamos, microorganismos benéficos. Muy bien. Espero que haya quedado contestado. Muchísimas gracias. Georgina Vega pregunta, ¿qué pasa en México y en Jalisco, por ejemplo, con regiones como el bosque del Maple? ¿Cómo opera la extinción de las especies frente al asedio de la expansión urbano-industrial en zonas que han permanecido, entre comillas, aparentemente prístinas? No sé, Carlos, Maleni, o los dos. Bueno, sí, claro. Yo hace mucho tiempo que no me paseo por esos bosques, así que no conozco muy bien la problemática que tengan actualmente específicamente, pero el patrón es el mismo. En los bosques templados hay también otros patógenos y hay otros vectores que también son muy importantes. Y mi respuesta sería que básicamente podemos pensar en un fenómeno igual. Cuando se pierden o se reducen los bosques, pero vamos a pensar que en cuanto se reducen, lo que incrementa cuando se reducen los bosques es que aumenta la tasa de contacto entre los hospederos, digamos, los animales que están ahí. Entonces, se reducen las poblaciones, pero aquellos que persisten tienen un menor espacio para vivir, por lo tanto se encuentran más veces. Y por lo tanto, si se encuentran más veces y hay vectores por ahí o los virus tienen un mecanismo de transmisión que no requiere de un vector, hay varios virus que son transmitidos solamente cuando hay contacto. Por ejemplo, muchas especies en las cuales hay apareamientos multitudinarios o hay batallas entre machos para competir por una hembra, tienen muchos contactos en épocas reducidas. Entonces, en esos momentos se pueden proliferar los virus. Y entonces, ¿qué ocurre cuando se fragmentan los ecosistemas? Bueno, lo que ocurre es que aumenta la densidad de los animales y entonces al aumentarse la tasa de contactos, aumenta la prevalencia de las enfermedades. Entonces, hay muchos fenómenos que pueden estar ocurriendo, tanto por la pérdida, por ejemplo, que ocasiona extinción de especies, pero también cuando persisten y la fragmentación reduce el espacio disponible, aumenta también la transmisión. Entonces, mi respuesta general sería que no le viene bien ni a la biodiversidad, ni a la expectativa epidemiológica, digamos, de la gente que vive cerca de estas zonas, porque se pueden liberar patógenos, porque aumenta la prevalencia promedio de virus en los animales. Sí, y a mí me gustaría abonarle también a la respuesta para Georgina, digo, agradeciendo que Carlos pone este escenario general. Ya en lo particular sobre el bosque de Maple, pues pensemos un poco cuál es, digamos, el hábitat natural de estos bosques, de la extensión de estos bosques. En realidad lo que estamos viendo con este fragmento en el estado de Jalisco es que es un relicto, es, digamos, una población de esta especie de maple que es típica de zonas templadas, la cual, digamos, quedó atrapada o pues sí, restringida en esta parte del país. Aquí en los bosques de Manantlán hay, me parece que hay otras poblaciones. Y bueno, si pensamos en un escenario de cambio climático, pues estas poblaciones de bosques de maple se fueron retrayendo hacia el norte. Entonces, poco a poco se han ido retrayendo más y más. Entonces, el escenario de esas poblaciones de maple, pues no son muy halagüeñas en el futuro. Y si le sumamos otros aspectos como la deforestación que se está presentando en algunas regiones del estado, incluso de nuestro país, hay una tala desmedida de los bosques, pues
no nos va a ir bien ni en términos de lugares para disfrute, pero además se nos vienen encima también un montón de problemas de salud, ¿no? Debido a la extinción, como mencionaba Carlos, de especies y de pérdida forestal. Muy bien. Sergio Correa pregunta si los seres humanos también pueden ser considerados como especie invasora. Creo que fue muy clara la exposición del doctor Ibarra. Yo no quiero responder, pero... digamos, ya es una especie más bien cosmopolita. Entonces, podríamos pensar que en algún momento fue una especie invasora. Entonces, con una habilidad grandísima para apropiarse del espacio, para transformarlo y para crear muchos procesos evolutivos en donde ahora vive. Entonces, no descartaría ese concepto. Muy bien. Ana Santiago nos pregunta, Jalisco es el segundo lugar nacional en casos de dengue y también el segundo lugar en deforestación. ¿Qué implica más urbanización o la alta tasa de deforestación? Bueno, ¿qué implicaciones tiene, me imagino, más zonas urbanas o la alta tasa de deforestación o ambas? ¿Tú quieres responder, Malena? Pues bueno, yo puedo contestar parcialmente, me imagino. Yo creo que las dos tienen implicaciones muy fuertes porque, bueno, no solamente la mancha urbana, bueno, es decir, la presión que se está ejerciendo de la conversión de suelos, no solamente forestales, sino, por ejemplo, lo vemos aquí en la región donde estamos en Autlán, la pérdida de zonas agrícolas está generando graves problemas, no solamente en el ámbito de pérdida, digamos, de cobertura vegetal natural, como podría ser un bosque. El hecho de perder zonas agrícolas en un futuro nos va a meter en aprietos de abastecimiento de alimentos, ¿no? Pero por otro lado, si le sumamos la pérdida de masas forestales, pues bueno, o sea, creo que las dos tienen implicaciones bastante importantes para el brote de enfermedades. Por un lado, estamos perdiendo zonas de producción de alimentos, estamos generando hábitat para vectores en la construcción y la reconversión de este terreno para la construcción de viviendas. Y por otro lado, estamos perdiendo abastecimiento de agua, o sea, se siguen talando las selvas, los bosques alrededor, donde estamos perdiendo la capacidad de captación de agua y bueno, eso a su vez nos afecta en la recarga de mantos freáticos y eso a su vez nos pone en un déficit de agua disponible que vamos a empezar a sufrir en no mucho tiempo. Yo quisiera abonar un poquito más a eso. Dengue es una enfermedad básicamente urbana. El vector principal de dengue, Aedes aegypti, es un vector también básicamente urbano actualmente. Pero les quiero contar una historia que empezó hace varios años, que es la enfermedad de Zika, el virus Zika. Virus Zika es un virus que se diseminó hace muy poco tiempo por toda América, pero que estuvo contenido muchos años en África y que salió, todavía no se sabe muy bien la razón, pero que cuando llegó a América se dispersó muy rápidamente en Aedes aegypti. Aedes aegypti no era el vector de ese virus. Okay. Ahora, ¿a dónde voy con esto? La expansión urbana y la deforestación, particularmente la deforestación que es producida por la expansión urbana, si hablamos de dengue, lo que puede implicar es que podemos estar llevando mosquitos urbanos a zonas, a ecotonos forestales o a zonas de bosque en donde hay otros virus que en ese momento no están llegando a las ciudades y que entonces Aedes aegypti los tome y los empiece a dispersar. Esto ya lo vimos con Zika. Esto ya lo vimos con chikungunya y eso puede pasar. Yo he estado colectando en bosques del sur de Yucatán Aedes aegypti en cantidades que no me esperaba. Ahí en los bosques deberían haber otros mosquitos. Bueno, hay otros mosquitos,
pero Aedes aegypti no debería estar en una proporción alta. Sin embargo, lo hemos estado encontrando. Entonces, a mí me preocuparía, pensando desde esa óptica, que los fenómenos de urbanización y de expansión urbana en ciudades, por ejemplo, donde hay poblaciones muy, muy grandes, yo sé, Jalisco, pero también en muchas otras ciudades de México y del mundo, hay muchas poblaciones muy, muy grandes de mosquitos como Aedes aegypti, que es una especie con muchas habilidades competitivas, que puede estar también agarrando virus de otras zonas, ¿no? Muy bien. César Sima comenta, actualmente estamos en periodo de lluvias. Esto afecta desde luego a la propagación de enfermedades debido al crecimiento de mosquitos y a las enfermedades que ocasionan. Pero ¿cómo influyen otros vectores como los escarabajos, chinches, etcétera, y a las enfermedades que transmiten? Contesta, Ibarra, si quieres. Perdón, Oscar, no, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, claro. Dice César Sima, actualmente estamos en periodo de lluvias. Esto afecta desde luego a la propagación de enfermedades debido al crecimiento de mosquitos y a las enfermedades que ocasionan, pero cómo influyen en otros vectores como los escarabajos, chinches, etcétera, y las enfermedades que ocasionan. Perdón, sí. Bueno, en el caso de los mosquitos es muy claro para mucha gente porque los mosquitos necesitan criaderos de agua detenida, clara, limpia, etcétera, y esos proliferan en las ciudades cuando llueve y esos también se crean en los espacios naturales cuando llueve, ¿no? En otras especies pueden tener efectos contrarios o más bien consecuencias contrarias. En el caso de las chinches, lo que hemos visto, los vectores de la enfermedad Chagas, es que disminuye su actividad. La actividad es mucho más alta en la época seca y caliente del año. Básicamente, en México, por ejemplo, entre marzo y principios de junio, ¿ok? Este fenómeno lo vemos en especies que se distribuyen en México, pero también en el resto de América. Básicamente coincide. Entonces, la presencia de las lluvias, o digamos, la llegada de la temporada húmeda del año, lo que hace es disminuir la dispersión de estos vectores y por lo tanto se disminuye el riesgo epidemiológico que acarrea vivir cerca de zonas donde hay estos vectores. Entonces, no es homogéneo. Sin embargo, hay otros que aumentan sus poblaciones. Por ejemplo, las garrapatas aumentan sus poblaciones en la época lluviosa. Digamos, depende del sistema. En términos generales, lo más importante siempre es tener un poco de conocimiento de cuáles son los insectos o artrópodos en general que pueden ponernos en riesgo y tratar de evitarlos. Hay muchas maneras para evitarlos. La temporada de lluvia sin duda conlleva una cantidad de riesgos para la adquisición de virus, ¿no? Sí, Vale, y bueno, sí. nada más, perdón, rápido, para complementar la respuesta, bueno, es precisamente aquí donde entra la participación de, bueno, todos los investigadores que estamos trabajando en aspectos de zoonosis, donde estos aspectos que tienen que ver con la abundancia, periodos de reproducción, tasas de prevalencia de infección, todos estos aspectos que tienen que ver con los vectores es información que tienes que ir generando para conocer el sistema. Entonces, pues para algunos vectores hay más información que para otros, ¿no? Y eso tiene que ver con el impacto de las enfermedades que causan. Muy bien, hay un par de preguntas y comentarios más. Primer comentario, Eric de la Barrera. Nos dice, yo no estoy de acuerdo en que el Homo sapiens se considere invasor. Cosmopolita sí, como dijo el doctor Ibarra. Porque si fuéramos invasores, mejor salgamos y que nos puso un icono, no sé qué quiere decir, para extinguirnos. Más bien somos la especie más, dice, más bien somos la especie más importante en términos ecológicos y tendríamos que ser más responsables con el ambiente y el resto de la biodiversidad. Saludos a los doctores ponentes, está muy interesante. No sé si quieren responder o pasamos ya a otra pregunta. Muy bien, Vanessa Hernández nos pregunta, ¿existe actualmente algún programa o campaña para prevenir las enfermedades causadas por vectores
que sean dirigidas por investigadores? Bueno, yo creo que hay... se puede responder de varias maneras. Una es que yo pienso que los investigadores hacen una campaña permanente debido a que nuestra tarea es justamente difuminar, publicar nuestros resultados de investigación. En ese sentido, cuando podemos y cuando hacemos publicaciones en lenguajes que pueden ser entendidos por gente que no tiene entrenamiento científico, tenemos un rol muchísimo más relevante en esto, ¿no? Como haciendo campañas ahora. Eso es desde el punto de vista de lo que es la vida cotidiana de los investigadores que trabajan con enfermedades. Por otro lado, sí hay varias iniciativas. Hay muchas iniciativas que tienen que ver con campañas educativas que son ya sea indirectas, por ejemplo, a través de talleres. Nosotros en mi departamento, cuando hacemos proyectos de investigación que tienen que ver con las comunidades rurales en las que trabajamos, siempre hacemos talleres de evolución de conocimientos o de experiencias, y entonces de esa manera nos acercamos siempre a las comunidades para contarles qué fueron nuestros resultados y qué fueron nuestros aprendizajes también de ellos, ¿no? Otra manera es por ejemplo, yo tengo una campaña más o menos permanente de colecta de chinches en la ciudad. Entonces la gente tiene mi teléfono y me manda un mensaje con fotos de las chinches, yo voy y hablamos, y entonces eso es una manera de trabajar también con las personas que están en contacto con los vectores. Y trabajamos también con la Secretaría de Salud para estar, digamos, permanentemente en contacto y conversando sobre oportunidades o resultados o sobre hallazgos relevantes, tanto nuestros como de los grupos de la Secretaría de Salud que tienen, para que podamos entender mejor cómo funcionan las epidemias, etcétera, ¿no? Eso lo hemos hecho en Yucatán. No sé si Malena tiene alguna otra cosa que decir. Sí, pues digo, campañas que sean completamente dirigidas por investigadores, yo creo que puede ser un poquito complicado porque efectivamente, como Carlos lo menciona, pues digamos, hacemos investigación porque pues es lo que nos gusta hacer. Sin embargo, mucho apoyamos a otras instituciones, y esto me regresa a mencionar que el trabajo que implica el estudio de las enfermedades zoonóticas o de transmisión vectorial no es aislado. Tenemos que trabajar con un montón de colegas especialistas en virus, en bacterias, en insectos, con sociólogos, con el sector médico, con veterinarios. O sea, es un trabajo multidisciplinario que enriquece muchísimo cada uno de los aspectos en los cuales cada quien es experto en su área, ¿no? Sin embargo, como bien lo menciona Carlos, nosotros aquí también tratamos de brindar apoyo a la Secretaría de Salud en campañas de difusión. Participamos en ferias con trípticos o con colecciones de chinches para dar a conocer a las personas algunos vectores que pueden transmitirles enfermedades. Es parte también del trabajo de tesis de algunas alumnas aquí que están en mi laboratorio, pero es un poco complicado porque generalmente no tiene que ser parte como de un proyecto establecido. Pero bueno, sí hay otros, por ejemplo, el doctor Rodrigo Medellín es alguien que se ha dedicado a hacer una campaña de concientización y de educación a nivel mundial, ¿no? Tiene bastante material para abonar información, digamos, en el ámbito y en el aspecto de los murciélagos. Muy bien. Bueno, miren, por razones de tiempo, hay una pregunta más. Les pediría si fueran breves. Ana Santiago dice, el 62% de los casos de dengue confirmados en México corresponden a Veracruz, Jalisco, Tabasco, Michoacán y Guerrero. Los patrones, bueno, y la pregunta es, ¿los patrones de urbanización y deforestación mostrarían en estas entidades ciertas actividades humanas de mayor presión? ¿Hay algún análisis o investigación al respecto?
No comprendí muy bien la última parte de la pregunta, pero en el sureste mexicano la incidencia de dengue es muy alta, es la más alta de México, aunque hay otras ciudades que tienen, hay ciudades que no pertenecen a la zona neotropical de México que también tienen dengue. Ahora, hay muchas causas de la presencia de dengue. Naturalmente, la precipitación es una muy importante. La mayoría de investigaciones sobre la dinámica de dengue, eso es algo que ya muy bien conocido. Si tú haces series de tiempo de la aparición de casos de dengue con precipitación, vas a encontrar una relación altamente significativa con un retraso de unas 2 semanas más o menos, ¿no? Entonces, definitivamente la precipitación es importante. Ahora, no es la única causa. Hay muchas dinámicas sociales y culturales en las ciudades que permiten que los mosquitos se reproduzcan, se alimenten, se reproduzcan y que los huevos sean exitosos y lleguen a producir otra vez mosquitos que pican y se reproducen. Entonces, yo no estaría de acuerdo en decir que la deforestación está asociada a este porcentaje de casos de dengue. Lo que sí podría decir es que en estas ciudades, efectivamente, bueno, en estos estados, hay una gran cantidad de casos. Le faltó a Ana mencionar a Yucatán, que es de hecho el estado donde más casos hay. Y es un fenómeno que ocurre en la temporada de lluvias y que no hay otra manera de combatirlo que controlando las poblaciones de mosquitos, ¿no? Bueno, como no podemos extendernos más, yo nada más te voy a recomendar, Ana, que busques algunos artículos de la doctora Ana Stuart Ibarra. Ella fue ponente en el webinar pasado y tiene muchos artículos, principalmente con dengue, donde explora estas variables como aspectos socioeconómicos, socioculturales y de patrones de lluvia, de humedad y cómo afecta esto fisiológicamente la transmisión del virus del dengue por los mosquitos en esta región de Ecuador. Muy bien, pues muchísimas gracias, Maleni, Carlos. Una excelente charla, un excelente conversatorio. Me parece que las preguntas así lo demuestran, el interés de los participantes. Y bueno, pues no nos resta más que agradecerles su participación y pues invitarlos a una próxima sesión, igual a todas aquellas personas que nos acompañan, invitarlos a estos conversatorios de ciencia, educación y tecnología organizados por la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, conocida como CUDI, y que los llevamos a cabo cada 15 días, los martes, de 5 a 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todos, Maleni y Carlos, un placer verlos, y pues estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Quédense en casa. Y sí. Gracias a todos. Nos vemos. Chao.